Listo, perfecto. Entonces les decía que para el 27 tenemos esa parte importante que es nuestra evaluación. La evaluación va referida solamente a un tema. ¿Alguien la ha explorado? ¿Alguien de ustedes ha explorado de qué trata la evaluación? No, ¿Ninguna? señor. señor. No, profe. ¿Nadie? Se me hace extraño, Wilfer. ¿Sí? ¿Tampoco? Wow. No, profe, no, ya no la he mirado. ¿No se han atrevido a Pero sí, mirarla? Bueno, esta semana, eso porque es que la otra semana no voy a estar, profe, entonces voy a adelantar esta semana todo. no, a ver, Wilfer, la evaluación es solamente ese día, el día 27. Y es el 27 todo el día, pueden abrirla y en el transcurso del día pueden resolverla hasta las 23, hasta las 11:30 de la noche. Ah, sí, no lo Son deja 10. uno entrar. No, después de eso no les deja entrar. Ya creo que ustedes hicieron un cuestionario también de evaluación con, bueno, los iniciales de inducción no tenían tanto problema, pero por ejemplo en inglés hicieron uno, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Yo señor. vi por ahí y vi que no podían reabrir el tema, ¿cierto? Algo vi por ahí en los comentarios del grupo. Es muy cierto, porque esa evaluación es solamente para una fecha. Entonces, estar muy atentos y pues yo voy a estar recordándoles porque hay muchas personas que no ingresan a la sesión y pues es bueno que a través de los anuncios pues estén pendientes. Vamos a hacer esos anuncios ya nuevamente. Otra cosa es el foro. El foro se abrió hoy. ¿Alguien lo vio? Yo envié un anuncio, ¿cierto? ¿Me Yo escuchan? todavía no lo he visto. Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, ese foro se inicia hoy y va hasta el 25. Entonces les sugiero, les recomiendo. Yo ya hice una introducción al foro, ya hice la apertura y ya hice un ejemplo de cómo deben manejar las respuestas a ese foro. Son 2 preguntas que deben responder y pues y a esas preguntas y a esas respuestas, cada uno de ustedes debe hacer es decir, hacer una opinión, propiamente es eso, del tema de al menos 2 compañeros, ¿no? Y yo estaré retroalimentando esos comentarios y esas intervenciones de cada uno de ustedes. Es muy interesante. Ahorita vamos a mirar un poquito esa parte, pero yo quiero primero que todo, antes de eso, mirar el cronograma. Voy a compartirles el cronograma para que veamos de qué se trata y cómo estamos de tiempos para, para qué, para poder determinar algunos acuerdos hoy. Entonces, nuestro cronograma es el siguiente. ¿Están viendo el cronograma? Por favor, me confirman. Sí, señor. Sí, profe. Este cronograma es de la fase de análisis. Entonces, por favor, tengamos en cuenta lo siguiente. Esta fue nuestra última evidencia, la evolución de prenda de vestir, ¿cierto? La línea de tiempo. Quedó para presentarse todo el 15, ese fue nuestro último acuerdo, ¿cierto? Perfecto. Sí, señor. Bueno, ahora tenemos estas 3 o 4 evidencias. La prueba, que es esta, miren, que es esta final, la prueba la tenemos para el 27. Ese día debe quedar lista, esa no tiene forma de ampliarse ni mejorarse ni nada. Pero las otras sí quiero llegar a un acuerdo con ustedes para la entrega.
tenemos la primera, que es el póster de mercadeo. Ya creo que varios han hecho la lectura por los comentarios que me han hecho. Ese está para el 22 de julio, es decir, para el 17, para el próximo fin de semana, ¿cierto? Igual tenemos la revista digital para el 22. Esta parte del póster no es complicada, pero el hecho de que no sea complicada no significa que no tengan que hacer una preparación muy buena. Yo quiero que esto les sirva mucho porque de aquí la prueba es únicamente sobre este tema, sobre mercadeo. La prueba no está planeada para la parte anterior de bocetación y pues tendrá algunos contenidos, digamos, sobre tener en cuenta mucho la línea de tiempo y algo de historia, pero muy, muy, muy poco. Pero en esta parte de mercadeo hay bastante, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes esa prueba la pasen con un nivel muy alto. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer yo puedo ampliar estas fechas. Puedo ampliar esta del 22, esta también. El foro, pues tampoco se puede ampliar, va del 17 al 25 y realmente no es tan complicado. Esta tiene un poquito la de la revista por el tiempo que hay que comprometer, es más dispendiosa en ese sentido, ¿no? Y también en la parte investigativa. Aunque esta primera del póster también requiere de harta investigación, pero es más sencilla. Entonces, yo les voy a ampliar esta del 22. Vamos a dejarla para el para el 25, ¿les parece? O dejamos las dos, el póster y la revista, que lo podemos hacer también, póster y revista, lo dejamos para el 29, las dos. ¿Cierto que es como mejor? ¿Qué opinan? Sí, sí, Uy, señor. sí, profe. Claro, Quedaría claro. mejor. Yo sabía. Así no estaríamos corriendo y lo haríamos con más conciencia. Sí, es que veo pero entonces eso lo requiero que de verdad sea así, porque es que ampliamos la otra y algunas personas ni siquiera no han entregado ni mejor dicho, me deben todas las últimas 3 evidencias. Entonces, pues, la ampliación de tiempo es porque estas que están acá no son son un poquito pesadas. Esta de revista es un poquito pesada, no exagerado, pero requiere de tiempos, ¿no? Mientras ustedes ya sé que muchos de ustedes ya han empezado a organizar su tiempo, ya veo que las evidencias se mejoran, que han presentado, y es como es ir disciplinándonos y ir buscando el tiempo para dedicarle a esta formación. Escuchaba hace un momento en su charla que entré y me di el momento de escucharlos, es muy cierto, esta es una carrera, esta ya es a nivel profesional, ¿no? Es un tecnólogo que le significa pues ya, pues, arte profesional. Y en escena, pues sí, muy cierto, nosotros formamos técnicos y formamos operarios y formamos, como ustedes lo saben, pero pues esas son carreras a nivel, digamos, laboral. Y el tecnólogo ya es equivalente a unos 6 semestres de formación. Entonces, desde ese punto yo les hacía también reflexionar a muchas personas en sus evidencias y en la presentación que deben empezar a hacer. Que no es lo mismo hacer una presentación para un colegio que ya para una parte, ya para una profesión o para lo que nosotros que requerimos. Para tal hecho, por ejemplo, los posts, las revistas, pues hasta ahora estamos entrando a conocer de qué se trata, para muchos otros ya tienen experiencia, pero esto es fundamental para nuestro trabajo futuro. Estos son hasta ahora en la parte, como les decía también, la fase de análisis, en la que nos permite conocer las herramientas que vamos a manejar en nuestro futuro desempeño. Por eso yo les pido que quienes hayan perdido la evidencia, quienes tengan nota baja, traten de recuperarla en el sentido de que van a saber cómo o en qué parte fallaron, porque si corregimos ahorita, en el futuro no vamos a tener problemas.
La parte de bocetación es importantísimo. Vamos a seguir tocando a veces momenticos de tema. Después vamos a entrar con patronaje. Ya el patronaje pues es otro tema. Pero no me pueden dejar la bocetación al lado porque si no se les va a olvidar lo poquito que hemos hecho, ¿no? Es necesario estar haciendo práctica porque vamos a requerirla, yo creo que ya casi en el último trimestre vamos a requerir retomar otra vez la parte de bocetación, pero ya con mejor calidad y con evidencias más pesadas. Para poder cubrir esas evidencias pesadas, tanto en parte investigativa como en patronaje, como en confección, ustedes también tienen que ver confección, se requiere que sea excelente, excelente y muchísima calidad, porque es lo que tenemos que mostrar de nuestra promoción. Bueno, entonces, 29 queda la fecha, ¿no? Por favor, yo no la voy a variar en el cronograma. En el resumen sí voy a establecerla para que quede el acuerdo de que vamos a manejar póster de mercadeo, revista digital para el día 29 de julio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Sí. ¿Hoy qué les pasó? ¿Hoy están en otras cosas? Bueno, o también están No, cansados. señor. No, bueno, perfecto. Entonces quedamos de esta manera. Perfecto, bien. Quiero terminar esto perfectamente para poder subir notas ya a Sofía el día 30 y que puedan empezar a descargar sus certificados de notas, ¿no? Para varios es necesario esa parte. Bien. Ahora quiero que veamos de qué se trata la evidencia, ¿cierto? Ya la parte que vimos anterior, la evolución de la línea de tiempo, no creo que sea necesario ya volver a tomar. Si alguien necesita algo y no lo haya presentado, por favor me lo hace saber el día miércoles en el chat y miramos si hay alguna forma de ayudar para que esa evidencia quede bien. Tengan la evidencia mal, lo mismo. Señor, ¿me van a decir algo? No. Bueno, perfecto. Ahora, entonces quiero retomar, quiero que tomemos un aspecto. Veamos la guía y veamos de qué se trata el póster de mercadeo. Él nos pide que entremos a fundamentos del mercado 1, ¿cierto? Y empecemos a mirar cuáles son cómo se desarrolla o cómo funciona el mercado de la moda y desde qué punto empezamos a ubicarnos en ese mercado. Cómo analizamos cada una de esas partes, ¿no? Aquí nos determina cómo es el consumidor, cómo son los competidores del producto, o servicio que nosotros manejamos dentro de nuestro oficio de la moda. Estos conceptos se manejan mediante unas estrategias que ya están muy definidas en el mundo. Hay unas digamos, hay especialistas en manejar el mercado de la moda. El artista de la moda, el diseñador, no necesariamente tiene que manejar toda la parte de marketing, ¿cierto? Pero sí debe conocer hacia dónde dirige su producto. Pero hay especialistas y ahorita la especialización debe ser fundamental. ¿A quién le debemos dejar? ¿Con qué tipo con quién debemos trabajar esa parte? Bueno, en sí, lo que quiero primero que analicemos es la evidencia antes de entrar al tema. Entonces, debemos identificar conceptos y aquí nos dice que teniendo en cuenta todo esto que está en el párrafo inicial, debemos acercarnos al mercadeo dando respuesta a una serie de preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo se ven las marcas de moda colombianas con relación a la competencia? Otras marcas, franquicias, productos, licencias, negocios que están llegando de otros países. ¿Cómo se encuentran nuestras marcas? ¿Cómo se encuentran? ¿Cuáles son las más de renombre? ¿Cuáles tenemos como
como propias, ¿no? Y cómo están compitiendo con las que llegan. Luego nos dice que la moda, esa es una de las preguntas, la moda es uno de los mercados más cambiantes y móviles. Se maneja a partir de temporadas. Es importante el proceso de investigación que se realiza previo a la elaboración de una colección. El jean clásico de 5 bolsillos es una de las prendas más usadas en el mundo. Y me parece que muchos acertaron o ya habían leído de qué se trataba y hicieron un trabajo de investigación en la línea de tiempo sobre este mismo jeans, sobre esta misma prenda, ¿cierto? Y eso pues va a permitir para las personas que lo hicieron, que creo que son varios, pues tener una posibilidad de solucionar esto desde el principio. ¿De dónde nace? ¿Cómo se logró establecer como una de las prendas infaltables en el armario de todas las personas? ¿Cómo se hizo para que eso fuera de esa manera, cierto? Eso lo trataron ustedes en la línea de tiempo. Me pareció pues acertado, muy bien, muy bonita la presentación de varios de ustedes sobre esa parte. Y entonces esto les va a ayudar a darle respuesta a esto y ya tienen material para empezar a trabajar su póster, ¿no? Con esta parte, que es el análisis de las marcas colombianas, y esta pues vamos a tener ya muchísimo de avance. Luego nos dice que el mercado de la moda está definido por segmentos. Estos se clasifican con base a las características que lo determinan. ¿Cuáles son estos segmentos? Seleccione al menos 3 y registre sus principales características. Ahí vamos a mirar un aspecto ahorita antes de eso para que no se me vayan a confundir. Cada individuo tiene unas características que lo definen y que lo hacen pertenecer a un grupo social con pensamientos, gustos y preferencias similares. Cada uno se puede definir de acuerdo a su entorno o al entorno. ¿Cuáles son las características que lo definen a usted como consumidor? Y la otra pregunta es, en el mundo de la moda se clasifica de acuerdo a unos términos de usabilidad definidos en los universos del vestuario. Y sobre eso ya hemos trabajado. ¿A qué universo pertenece usted? ¿A qué universo pertenece pues cada uno de ustedes? Y la última es, ¿cuál es la marca de ropa de su preferencia y por qué? Esta tiene que ver con la anterior, ¿cierto? Y la anterior tiene que estar relacionada con esta inicial. Y teniendo en cuenta esto, si ustedes hicieron bien el trabajo aquí en estas 3 iniciales, pues empezamos a definir el segmento de moda y podemos ya empezar a definir el resto. El póster de qué se trata o cómo se puede hacer. Entonces aquí nos dice que podemos hacerlo digital o que podemos hacerlo digital, que ustedes ya han empezado, ya conocen estas aplicaciones y muchas más ya se volvieron expertos en el manejo de eso. Y yo creo que es mejor, pero si no quieren hacerlo así, también pueden hacerlo físico, utilizando imágenes de revista o impresos con los que armen su composición, la cual una vez finalice debe digitalizar por medio del registro fotográfico o escáner. ¿Por qué se pide que se digitalice? Porque ustedes tienen que subirlo a su portafolio. Y porque me gustaría, por eso también las aplazo para el 29, ese 29 me gustaría sustentar esta parte. Sustentarla, pero muy, digamos, más a nivel como de charla, digamos, de conversatorio sobre el tema, ¿no? Me gustaría, ese día voy a tratar de inventar, voy a ver si hay un amigo que nos pueda acompañar. Espero, no les digo todavía quién es, ni si sí o no. Ojalá podamos tener esa posibilidad con él de que nos acompañe. Y que cada uno de ustedes pueda, digamos, rápidamente exponer sobre todo el póster, ¿no? La revista la dejamos para después, pero esa parte del póster me parece muy interesante porque es cómo interpretamos el mercado, cómo lo vamos a empezar a interpretar, cómo interpretamos esto de la segmentación. Yo sé que desde este punto empiezan a hacer en nosotros, pues, hacia dónde nos vamos a dirigir y cuáles son quienes tienen empresa, quienes tienen sus empresas, quienes están trabajando, pues ya tienen esto muy claro.
y ya saben hacia dónde van y ya tienen sus objetivos, sus misiones, sus visiones muy claras y pues han determinado primordialmente ese mercado, ¿no? Ya conocen dentro de esos segmentos cómo son sus clientes. Entonces, esa parte es la que esta evidencia nos permite es hacer eso, y determinar ese punto. ¿Quién de ustedes conoce el método Canva o Lean Canvas? Lean Canvas o Canvas, son dos, pero se refieren a, digamos, al lienzo de presentación de, no de proyectos, sino de idea de negocio, ¿no? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo ha visto? Yuhu. Buenas noches. No, todavía no, profe. No lo he investigado todavía. No, profe. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Es que no estoy en... Joana, profe. Joana. Ok, perfecto. Pero ¿alguien conoce el Canvas? ¿Lean Canvas? ¿Alguien ha tenido acercamientos con ese método? Profe, pero Canva no es donde hemos realizado algunas presentaciones de infografías y eso. ¿Es el mismo o es diferente? Canvas. No, entonces no. ¿Nadie lo conoce? Wilfer. No, señor. No. Mi amiga Liana. ¿Dónde está? Ese método es donde podemos acercarnos bastante de manera muy gráfica. Es un lienzo. La traducción puede ser eso, lo mismo el Canva es un lienzo, donde nosotros está dividido en 7 aspectos, donde se va analizando pues toda la función de un proyecto, todas las ideas de proyecto. Me gustaría, digamos, a mí que me interesa que ustedes hagan esas introducciones, que empiecen a entrar a mirar eso. Está Diamante Emprendedor, que es otro método, y Lean Canvas, que es un método un poquito más avanzado de Canvas inicialmente. Interesante que por favor lo investiguen porque es sobre esto precisamente, cómo analizar una idea de negocio. Y eso les va a facilitar también el entendimiento de este tema. Quiero que hagamos una fuerte investigación y quiero proponerles algo ahorita. Bien. Compromiso a hacer la exposición muy rápida, pero no sé, porque si estamos con 20 personas no alcanzamos a manejar, 20, 22 personas, no todos alcanzamos a manejar el tema en la hora y media, y si tenemos la persona que nos va a acompañar, exactamente, yo sé que no me puede dedicar sino por ahí una media horita. Entonces, me gustaría, y pues de una vez les cuento, yo escojo no los mejores, aunque trataré de que, yo sé que todos ustedes van a hacer unos buenos trabajos, pero los más significativos, ¿sí? Respecto al tema. Miren, por favor, su lista de chequeo. En la lista de chequeo de este trabajo, pues les da a usted la guía de qué es lo que hay que presentar y dónde debemos ser más cuidadosos en el tema, ¿no? Yo quiero que que ustedes avancen en este tema y el día viernes hagamos una sesión de media hora. ¿Les parece? Si tienen el tiempo. ¿O tienen el viernes alguna sesión con alguien? No. No, señor. ¿Les parece? ¿Les parece que hagamos una sesión al menos de media horita? Puede ser a las 7:30, igual 7:30, 8, para mirar cómo van con el tema y poder hacer hacer un análisis primero de lo que van a realizar. Porque es que me parece muy, muy importante y además de lo importante, de esto depende una nota bastante de peso dentro del programa y es esa evaluación, ¿no? Entonces quiero que la tengan muy bien preparada. Podemos hacerle el viernes a las 7:30, ¿les parece? Sí, señor. Para ese Sí, y profe, miramos yo creo que cómo sí va. estaría bien.
Yo voy a intentar estar, profe. Pues depende de si me pueden dar el certificado rápido, podría estar. Bueno, Joana, Voy ojalá. a intentar, sí. Sí, pero traten de estar porque es para colaborarnos y mirar en qué estamos y que la evidencia sea muy, 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 muy efectiva para que tengamos muchísima claridad en este tema, ¿no? Entonces ya entendemos de qué se trata el póster, ¿sí? A ver, ¿quién me Sí, ayuda señor. con esto? Catherine, ¿y de qué se trata? ¿Qué es lo que hay que hacer, Catherine? ¿Cómo lo entendiste? ¿Cómo lo entiendes? Profe, de acuerdo al tema que plantearon de el uso del yin, la evolución del yin, tenemos que realizar el póster, o sea, investigar más a fondo los que no lo hicimos o los que sí lo hicimos y sobre esto, de lo de No, las marcas, de lo de ok, eso, dale, sí. las marcas colombianas, pero basados como en esta evolución de esta prenda. No, por favor, es eso y qué bueno, perfecto. ¿Alguien más que me ayude que entendió cómo vimos alguien más? A ver, veamos. ¿Alguien más? Yo no tenga que decir quién, por favor. Gracias, Catherine. Gracias por tu intervención. Ya voy a ser un poquito más claro. A ver, ¿quién más ¿Quién más? Alguien que quiera decirnos de qué trata. A ver, Fernanda, Luisa, Sí, Fernanda, profe, aquí estoy. Profe, pues hola. lo que yo entendí. Aló, Sí, habla. profe, pues lo que yo entendí es si hacer la investigación sobre el comportamiento pues de las marcas de moda de Colombia y pues estar sí, hacerlo sobre eso, la investigación y pues la verdad no, solo como esa parte. Bueno, listo, vale, Luisa, bien, perfecto. A ver, ¿quién más? ¿Quién me ayuda más? ¿Quién me ayuda más a ver hasta dónde entendimos? A ver, a mí no me gusta preguntarles, que ustedes mismos aporten, porfa. A ver, Profe, señora. lo que yo entendí es como que vamos a hacer como comparativas entre el mercado global o externo y el mercado colombiano. Además de eso, ¿cómo se maneja este mercado con respecto a, por ejemplo, la Semana de la Moda de París? ¿Cómo manejan eso acá en Colombia? Eso fue lo que entendí. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Buenas noches. Profe, ¿Quién pues me a ver, habla? ¿Quién me habla? Eliana Cadena. Eliana. Em, Oh, bienvenida, Eliana. Hola, Ay, Eliana, ¿cómo gracias, estás? profe. Ay, qué pena, a ver si me agarró el tarde para la niña y bueno, Sí me me di acaba de cuenta, conectar. sí nos dimos cuenta porque te estuvimos buscando. Bueno, adelante. Bueno, no, estaba viendo acá la descripción del póster de mercadeo, ¿no? Sí. Lo que entiendo acá de entrada, creo que es un análisis, yo no sé si se acuerdan que con la profe de investigación hicimos algo como de una investigación de mercadeo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenía que ver? Ella planteaba varios problemas. Uno de esos problemas era el tema de la competencia, eso incluía la globalización. Entonces, ¿eso qué significaba? Que había que hacer un análisis de cómo estaba el mercado colombiano respecto a un nicho, no el mercado general de la moda, porque mercado general de la moda incluye hasta overoles de trabajo de construcción, pero por ejemplo, de acuerdo a un nicho. Entonces, por ejemplo, uno de esos problemas era, por ejemplo, el enfoque de nicho. Entonces, acá lo que entiendo que dice, ¿cómo se ve la moda con relación a la competencia? Pero ¿cuáles son esa competencia? ¿Es una competencia nacional o es una competencia internacional? En este momento como tal, no hay cómo competir, por ejemplo, en precio contra chain,
pero podemos hacerlo con respecto a calidad, a servicio de nicho, a diseño. Bueno, entonces aquí lo que nos están pidiendo es responder estas preguntas con respecto a a esos segmentos, a esos nichos de mercado a los que nosotros les podemos apuntar. Entonces, ¿cómo vamos a competir? Se puede competir con precios, se puede competir con diseño, se puede competir con calidad o con las tres. Pero ¿a qué nicho? Porque no todas las personas compran en chain. Entonces, ¿quiénes compran en chain? Entonces, ahí es donde entra esta investigación. Eso es lo que entiendo de esta investigación. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere aportar? Sin miedo, tranquilos, que no, estamos, todo lo que digan acá será usado en su contra. No, perdón, digo, todo lo que digan aquí no es útil, por favor. A ver, ¿quién más? Gracias, Eliana, por tu intervención. A ver, ¿quién más? Wilfer. Wilfer lo veo Señor, callado. no, ya voy a hablar precisamente a tomar palabra. Profe, lo que yo entiendo con referente a esa actividad es la siguiente. Es decir, evaluar lo que son las marcas, tanto como las nacionales, las internacionales, para generar lo que es el mercado como tal. O sea, es decir, un ejemplo, voy a escoger Estudio F. Estudio F lo voy a comparar con, digamos, con Diesel. Es lo que yo entiendo, profe. Bueno, listo. ¿Alguien más? A ver, veamos quién más. Dani, hola Dani, ¿cómo está? Buenos días, buenas noches. Hola, profe. Buenas noches. ¿Estás, Dani? Bien. ¿Quieres opinar algo? Bueno, no sé, pues realmente pensaba como igual que Eliana, más o menos lo que decía. Bueno, entonces Liliana nos haga el favor y no mentiras, no. Ay, no. Ah, listo, Dani, no es problema. Vale, no hay problema, no. ¿Con qué quiero hacer con esto? Mirar cómo es la interpretación inicial del tema, ¿no? Y esto pues nos muestra hasta qué punto también hay el concepto propio del mismo. Viviana, hola Viviana, ¿cómo estás? Veo aquí a Daisy Viviana. Daisy Viviana. Daisy Hola, Viviana, profe, buenas noches. ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, Viviana, profe, gracias. ¿alguna opinión al respecto? Pues muy similar a mis compañeros, entendí que debo hacer como un estudio sobre las marcas colombianas, comparar cómo es la competencia, lo que ellos usan, para qué público. Creo que es como comparar las diferentes marcas. Sí, una parte, ¿no? Eso Bueno, es lo que sí, señor. bueno, entonces no los voy a molestar más. Ya hasta ahí, ya, bueno, por lo menos los escuché, es que no me acordaba de la voz. Entonces tenía necesidad de acordarme de ustedes muy bien. Bueno, entonces, ¿en cuántas partes se nos divide este tema? Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. Dentro de las 6 partes, las 3 últimas son referidas a nosotros como si fuéramos un cliente, como si fuéramos una persona que pertenece a uno de esos aspectos que queremos empezar a conocer como llamamos el nicho o segmento de moda, ¿no? Ya al cual pertenecemos, ya pues ustedes han avanzado en sus investigaciones. Estos 3 refieren a nosotros y estos 3 inicialmente refieren a las marcas de moda, ¿no? Al mercado propiamente, cómo se ve desde afuera. Y nos pone como ejemplo algo pero no necesariamente, por favor, no necesariamente es el jean el que va a trabajar sobre todo el tema, sino que como vemos, el jean es una prenda que ha sido un hito en la moda, ¿cierto? Y que todo el mundo lo usamos. Entonces, eso nos permite, pues, establecer conceptos muy claros y muy fáciles que si buscáramos otra prenda, ¿no?
Entonces es muy fácil o no fácil, sino que nos puede brindar posibilidades para interpretar toda la parte investigativa de la moda. Desde tomar ese jean lo voy a tomar y voy a analizar cómo las marcas en el tiempo han establecido sus aspectos de mercado, cómo han cambiado en cuanto a los conceptos propios del mercadeo, ¿no? Y cómo se ha hecho la publicidad, cómo hemos empezado a mostrar la misma producción. Y miren, por ejemplo, los jeans, Abril, en la producción de él va a las ferias internacionales y la gran mayoría está haciendo eso, van a las ferias internacionales, miran cómo se desarrolla, él tiene una marca y los jeans que él tiene pues tienen unos aspectos muy propios, pero ¿qué es lo que hace? Él va, busca los diseños y los envía inmediatamente, compra el diseño y lo envía inmediatamente a los fabricantes chinos. Y ellos le están enviando muestrario a los 15 días o antes. Es inmediato, es una cuestión. Y así funciona en este momento la moda, ¿no? Así funciona pues parte de la moda. Esos análisis y esa parte pues es como la que se quiere, y eso que nos decía Liana me parece también un buen aporte, cómo se maneja, cómo se está manejando y cómo podemos comparar una marca nuestra con una marca extranjera. ¿Qué deficiencias tendremos? ¿Cómo estamos superándolo? ¿Qué parte dentro del mercado de la moda podemos aprovechar nosotros que nos sea más beneficioso? ¿Y qué aspecto podríamos, digamos, no utilizar, sino proyectar nuestros futuros negocios teniendo en cuenta eso, ¿no? Con el primer con fundamentos del mercado 1, ustedes van a volver a retomar los temas de investigación. Si ustedes han mirado el material, en el material yo no conocí el tema que trataron con la profesora Nancy, pero me parece que si trabajaron ese aspecto es fundamental y ahorita lo vamos a poner en práctica. Eso que nos comenta Celiana, pues es eso en este primer momento, ¿no? De esto, ¿qué tenemos que hacer? Un póster, primero que todo, el póster, digamos, es sencillamente una cartelera en la que vamos a expresar gráfica o textualmente. No es un mood board, ¿no? Pero es muy similar digamos, en la apariencia, sino que la significancia de esto es cómo mostramos cada uno de estos aspectos, cómo van a tener ustedes la creatividad para mostrar las marcas, cómo van a establecer, digamos, esa relación de competencia, ¿cierto? ¿Cómo puedo mostrarla gráficamente en una cartelera, en ese póster? ¿Cómo puedo llegar a mostrar esto? Y cómo puedo aplicar estos conceptos que tiene el jean. Es decir, el jean me sirve yo no quiero que me vayan a mostrar solo jeans, ¿cierto? Sino que los conceptos, digamos, lo que hace el jean, digamos, lo que a través de la historia, a través del tiempo, ha manejado, ¿cómo lo puedo utilizar para analizar las diferentes marcas? ¿Sí es más por ese lado? ¿Sí es claro? ¿Hasta ahí es claro esas dos partes? Sí, profe. Bueno, entonces, atención con eso. No, sí, dime. O sea que en sí, es que el jean nos sirva como referencia, mas no significa que utilicemos el jean. Exactamente. Es decir, ustedes ya hicieron una parte, ya me mostraron el jean, ya me mostraron cómo se va desarrollando, cómo se desempeñaron, qué fábricas lo hicieron, qué tuvieron en cuenta a través de la historia, de la cultura, de los vaqueros, todo el cuento, ¿cierto? De eso ya no se trata. ¿De qué se trata? De que en la medida en que va avanzando una prenda, va evolucionando la prenda, va evolucionando también el mercado. Ya como el jean, que lo usamos todos, ¿sí? Porque si ustedes analizan esta parte,
el jean lo utiliza todo el mundo. Entonces, en la medida en que nosotros utilizamos eso, esa prenda, ¿cómo llega a nosotros? ¿Por qué todos la usamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Ya sabemos cuál es la funcionalidad, cuál es el uso de esa prenda. Entonces, las demás marcas que no producen jean, ¿cómo hacen para competir o cómo hacen para posicionarse en el mercado? ¿Cierto? Ahora, tengo que tener creatividad para establecer eso en un póster, ¿cierto? ¿Cómo lo mostraría? ¿Qué tengo que mostrar? ¿Dónde tengo que buscar esas imágenes? Donde muestre ese aspecto, ¿no? Entonces, esa es la parte, pues, que requiere de eso de ustedes, de sacar esa creatividad. Yo puedo decir, utilice, vamos a ir digamos, un jean nuestro, digamos, fabricado aquí en Colombia, el Legli, digamos, se vende en tales puntos, pero ustedes no me van a mostrar el jean, van a tratar como de pronto de muy por debajo mostrar cómo una marca nacional utiliza ciertos aspectos de mercado para poder competir con cuál es el que nosotros tenemos fuerte. ¿Quién me dice? Buenas noches. Oye, ¿ya los dormí? No entendimos la pregunta, profe. ¿En Ok. cuanto a El marcas de jean, profe? Sí, por ejemplo, ustedes miran fuerte. un jean, digamos, un Levi's, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el costo y a quién va dirigido? Aquí. 300.000 pesitos el 502. Aló, hola. ¿Quién está hablando? ¿Me están hablando? Tengo interferencia. ¿Qué pasó? ¿Escuchan? Bueno. ¿Cuál es la situación? Esa prenda del jean, nuevamente vuelvo al tema, es una prenda tan usada que utiliza muchísimas estrategias de posicionamiento, muchísimas estrategias de marketing, muchísimas estrategias de publicidad. Le llega a todos los clientes, ahí podemos decir que es tan grande que tiene acceso a todos los nichos de mercado. Entonces, desde ese punto, ustedes deben analizar las otras prendas o las otras marcas, ¿cierto? Que no tienen jeans o que de pronto tienen jeans, pero no como prenda principal, ¿cierto? ¿Es más claro así o los confundí más? Hola, profe, bien, con Carlos. Ahí Hola, vamos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, vamos? gracias. Bien, ahí Bueno. vamos aprendiendo cositas. Muchas gracias por todos los consejos. Ahí vamos. Bueno, Carlos, qué bien, excelente. Bueno, retomamos. Profe, buenas noches. Habla Ana María Soacha. Profe, es que Hola, tengo Ana una María. pregunta. ¿Cómo estás, profe? Profe, ¿uno elige la prenda que va a analizar o tiene que ser el jean? ¿Qué tienen que escoger? Aquí dice muy claramente en la tercera parte de la pregunta. Es algo que tienen que escoger. Primero tienen que investigar o conocer, digamos, de las marcas, ¿cierto? Y el foro es primordial porque ahí estamos poniendo en conocimiento, poniendo en evidencia, pues, algo de nuestros conceptos sobre las marcas y sobre la moda, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No somos expertos, yo sé que hasta ahora estamos empezando, todos tenemos, pero desde el punto que tengamos debemos interpretar ese momento. Entonces, no es escoger una marca, es generalizar un poquito sobre nuestras marcas, sobre la relación, mira, relacionada a la competencia que se tiene con otras marcas o con franquicias, ¿cierto? Que se tienen las marcas aquí. Esa producción extranjera, esa ropa extranjera, ¿cómo la podríamos analizar frente a las nuestras? Aquí nos habla de la relación a la competencia. Eliana tenía un aporte muy bueno y que nos permite decir que la competencia como tal es muy, muy difícil de pronto analizarla desde este momento, ¿cierto? Pero si nosotros miramos la segunda parte y nos expresa sobre el jean, que es una prenda, como les digo nuevamente, muy común,
y que ha utilizado muchísimas estrategias y que muchas marcas nacionales, extranjeras, todas las marcas utilizan estrategias similares. ¿Cómo podemos descubrir esas estrategias y cómo las comparamos con las estrategias de las otras marcas? Después de tener ese concepto, miramos los segmentos, ¿cierto? Porque aquí cuando yo digo el jean le entra en todos los nichos, todos los segmentos, pero entra con diferentes o calidad en la confección, calidad en el diseño, calidad en el material, y de la misma manera, pues, yo puedo encontrar jeans a, digamos, a 20.000 pesos en el madrugón, como jeans a 400, 500.000 pesos en adelante, ¿no? Ustedes pueden encontrar camisetas, por ejemplo, esas de Nike, a 900, 600.000 pesos una camiseta, pero ya hay que mirar de qué depende, ¿cierto? Cuánto vale su publicidad, cuánto vale la marca, cuánto vale todo eso. Entonces, esos aspectos son los que tenemos que empezar a analizar, empezar a mirar. Y mirar el jean, pues nos permite visualizar que hay diferentes formas de competir y que una sola prenda está metida en diferentes nichos. Pero ¿qué es el nicho? Entonces aquí es donde tenemos que empezar a escoger, Ana María. Aquí me dice seleccione al menos 3 y registre sus principales características. ¿Cuáles son las características de esos 3 nichos? Entonces, en el póster, ustedes analizan las marcas, miran cómo expresan de una manera muy creativa, gráfica, muy poquito texto, cómo se mostraría la competencia entre las marcas. Yo los dejo que lo hagan y el viernes miramos este aspecto. Y luego, esos 3 nichos de mercado, esos 3 segmentos de mercado que ustedes escogieron, pues les van a determinar unas características, ¿cierto? Mira, esas características, esos aspectos que tienen los nichos son los que ustedes deben utilizar para mostrarlos en el póster. Entonces van distribuyendo dentro de esa cartelera tanto la parte competitiva, la parte de materiales, de colores, de comunicación, de cliente, de todo esto, y lo complementan con esos nichos. Y aquí, en esta parte, bueno, hasta aquí, perfecto, hasta aquí, hasta estas 3, más o menos. ¿Sí te aclara un poquito, Ana María? Sí, profe, gracias. El resto que me dice. Profe, con Carlos. Carlos, sí. Vea, Stock es una marca de jeans para mujeres, es una empresa colombiana. Sí. Jeans Stock. Y sería coger, a ver si entendí, es como coger la empresa de Jeans Stock, que es exclusivamente para mujeres, y hacerle todo este análisis. No. No, señor. Pues sí, no. A ver. No se trata de coger el jean. A ver, el jean es una prenda que se utiliza en diferentes sectores, nuevamente lo repito, en diferentes segmentos, en diferentes nichos de mercado. Hay estrategias que usan las marcas para entrar a esos nichos y para entrar a esos segmentos de mercado. Las utilizan diferente y todo depende del nivel de calidad o de precio o de estatus o de parte cultural, todo, pero los jeans, la prenda como tal, sí, es decir, sí o no es tanto la marca, porque sino la estructura de la misma que escoge diferentes nichos. Entonces, ¿cómo esa prenda, como el jean hizo ya ustedes vieron de dónde nace, porque ya hicieron el trabajo, cómo logró establecerse como una de las prendas infaltables, ¿cierto? En el armario de todas las personas. Entonces, estas preguntas que está haciendo aquí nos sirven para relacionarnos con la primera y establecer en el póster esa relación de las marcas, es que yo no quiero hacer las tareas, yo quiero es que ustedes interpreten el sentir o el sentido de la pregunta
frente a la evidencia, frente a lo que queremos aprender. ¿Qué es lo que queremos aprender? Queremos aprender cómo los segmentos de mercado se utilizan, cómo las marcas utilizan los clientes que pertenecen a un determinado sector o a un determinado nicho y cómo hago para llegar a ellos. Cómo lo hacía antes, cómo lo sigo haciendo y cómo lo hacemos en el momento. Y cómo nos proyectamos en un futuro a realizar esa entrada al mercado, al marketing, a la competencia pues del mercado nuestro de la moda. Entonces, mi aspecto, y les vuelvo a decir, no es que me vayan a mostrar jeans, ni que me vayan a hablar tanto de las marcas de jeans, pero sí que tengan en cuenta es el concepto de cómo esa prenda se puede introducir en unos nichos de mercado. La intervención de, ¿quién fue? De Eliana y de, bueno, alguien más. Cuando se haga el análisis, cuando hacían el análisis con la profesora Nancy, de los sectores, tanto culturales, las investigaciones, cómo se realizaba, qué aspectos generalizan o qué aspectos pueden determinar que los clientes pertenecen a un segmento o a un nicho de mercado. Eso ya lo más o menos lo tienen claro o lo deben tener. Y el jean como tal es el que nos permite abordar todos esos nichos, todos los nichos los utiliza. Y entonces, si esa prenda utiliza todos los nichos, yo puedo analizar el por qué las otras no, ¿cierto? Puedo preguntar por qué yo vi un trabajo, perdónenme, no me acuerdo el nombre, del vestido negro, ¿cierto? Interesante, muy interesante. ¿Y por qué ese solo puede determinar unos nichos más exclusivos, ¿cierto? Entonces, de ahí vamos a entrar a conocer lo que es la alta costura, el prêt-à-porter, todos estos que permiten desarrollar unas estrategias especiales para cada uno de esos segmentos. Eso es lo que nos conlleva la evidencia. A eso nos conlleva, a empezar a buscar esas situaciones, porque es que la mayoría de tratados le dicen a uno, mire, los nichos de mercado son tales y usted debe atacarlos de tal manera y debe hacer unas encuestas de tal forma y que el precio que puede y es una biblia completa todas las recetas que se presentan, pero es que los análisis tales de la investigación los debe empezar a uno a hacer desde estos puntos, ¿no? Desde la esencia propia del nacimiento del nicho, del nacimiento de las prendas, y la evolución de los mercados son las que nos permiten conocerlas. Y por eso pueden ser exitosas nuestras propuestas, pueden ser muy exitosas si empezamos a hacer unos análisis muy de base, que es lo que nos está pidiendo esta evidencia. No sé si los sigo confundiendo más o estoy aclarando la situación, por favor me dicen. Profe, habla Ana María. Lo que yo te entiendo es que la prenda la tenemos que analizar más desde los nichos de mercado y de cómo se hace la inclusión o cómo se hace el estudio para las preferencias en el momento de la venta. Y tenemos que elegir tres segmentos a los que se dirigen y cómo entra esa prenda en ese segmento. Un poquito más claro lo tienes, sí, más eso. Sí, cuando yo hablo de ventas estoy incluyendo todo, ¿no? Porque cuando yo llego a vender tengo que buscar el cliente, tengo que tener el producto y tengo que tener el sitio, tengo que tener un espacio, tengo que tener todo el mercado cuando hablo de ventas. Entonces ese es propiamente. Sí, Ana María. Eliana. Hola Eliana, se nos fue Eliana. Bueno. No, señor, por acá estoy. Por aquí estamos. Bueno, entonces, volviendo a tu tema, tú me decías que habían hecho algunas introducciones dentro de la investigación con la profe, ¿cierto? Con Nancy. Si ustedes ven el primer tema de fundamentos del mercado trata sobre la investigación, ¿cierto? Investigación del mercado, cómo determino los nichos, cómo determino el posicionamiento de mi marca, cuáles son los aspectos de propiamente del marketing, ¿cierto? Entonces, es desde ese punto que queremos tocar la evidencia. Tú nos comentabas algo al respecto, ¿sí? Era eso de esa parte, ¿cierto, Liana?
Sí, señora, era la investigación. Lo que pasa es que ella planteaba pues, desde el punto de la investigación varios problemas o como problemáticas a tratar dentro de la industria textil o de moda. Y uno de esos era la globalización desde el punto de la competencia y cómo, pues, unas estrategias para combatir eso. Y una de esas estrategias era como la segmentación y el estudio de nicho. Y creo que de eso es más o menos como lo que se genera en estas dos actividades, es como en dónde está el nicho, cuál es el nicho, como tratar de encontrar esa respuesta, y creo que en la siguiente también es la misma cosa, pero ya plasmarlo como enfocándose en una de esas, sabiendo a qué nicho pertenece la empresa. Sí, o sí, es más o menos eso. Pero en sí es determinar, enfocarnos en cómo es la segmentación, por qué se hace una segmentación, por qué yo puedo introducir en mis productos en cada uno de esos segmentos utilizando estrategias, ¿cierto? Y cómo se han utilizado en el tiempo. Y un ejemplo claro es el jean, a grandes rasgos, digamos, en resumidas cuentas es eso. Y esta parte donde me pide que yo seleccione 3 segmentos de mercado y que lo introduzca en el póster, pues estas dos tienen que ver con estas, ¿cierto? Pero yo puedo tratar en el póster estas, digamos, de una manera no repartirla, ¿no? No es, digamos, decir en esta parte, en la parte superior, en la esquina superior izquierda, tengo la parte que corresponde a las marcas y a la competencia de marcas, y en la parte otra tengo los nichos de mercado del jean. No, yo tengo que encajar todo dentro de ese póster, ¿no? Es más, yo podría hasta esto que está acá, estas 3 últimas, conjugarlas con estas 3 anteriores, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Alguien me puede aclarar? ¿Me puede decir si estoy errado y por qué? No, todos no. Ana María. Profe, yo lo que veo es que en los últimos 3 puntos tienen relación con la definición del segmento. Por ejemplo, si hablamos de la clasificación de los términos de usabilidad, de universos del vestuario, ahí ya vamos identificando la población a la que nos dirigimos, ¿no? Y la interacción entre entre lo que se siente, la comunicación de la moda. Creo que estas 3 últimas vienen relacionadas con la forma en que se hace la segmentación y cómo yo hago el análisis para llegar a determinar el segmento. Sí, eso que me estás diciendo es exactamente las 3 primeras, porque las 3 últimas es la aplicación de eso que tú me estás diciendo, pero en ti, en lo que tú, mira, dice, ¿usted a qué universo pertenece? ¿Cuál es la marca de ropa de su preferencia y por qué? ¿Y cuáles son las características que lo definen a usted como consumidor? Entonces es ahí donde yo digo que yo puedo revolver o no revolver, puedo decir que estas 3, si yo las tomo hacia arriba, yo puedo determinar ese mismo análisis, todo este análisis lo puedo utilizar trabajando estas 3 inferiores, ¿sí? Muy complicado. No quiero que lo hagan así. Yo sé que se puede hacer así, pero también pueden hacerlo separado, digamos, tomar estas 3 últimas aparte de estas 3 primeras. Qué interesante sería ver que alguno de los trabajos se hiciera teniendo en cuenta mis preferencias de moda, mi universo de moda, digamos, donde mis prendas, porque yo sé que algunos de ustedes tienen o todos tenemos gustos diferentes, ¿cierto? O similares, pero entonces, ¿cómo me puedo meter dentro de ellas? ¿Será difícil? No sé. No quiero que lo hagan así, quiero que lo hagan, pues, como la evidencia nos pide, un póster total, teniendo en cuenta esos 6 conceptos, pero que, si ustedes ven, todos dependen y todos se pueden conjugar. Les queda la inquietud. ¿Vale?
Profe, Pero, sí. Sí, Carlos. lo que, a ver, es como perdidos y bueno, aquí, bueno, pues le coloco un ejemplo, pues yo puedo coger una camisa, no importa la marca, cojo la camisa como tal y le hago todo el estudio previo del que estamos hablando, cojo la camisa como tal y le hago todo el estudio y todo el análisis que está aquí en la evidencia, es así, sin importar la marca. Espérame, yo tengo digamos, en eso tengo mi opinión de acuerdo a la evidencia, pero ¿qué opina alguien de ese tema? Por ejemplo, Joana, ¿qué opinas de lo que comenta Carlos? ¿Es esa la evidencia? Joana, No, profe. Es ¿me más puedes? como, lo que yo entendí es como más la investigación acerca del el mercado colombiano, como analizar, cómo explicarlo. No, no te preocupes, no. Es decir, no, primero que todo, no es una prenda, Carlos, no es fijarnos solamente en una prenda, sino en unas marcas y en un sistema de mercado. Es decir, las estrategias de mercado, cómo se vive el mercado, es un nicho de mercado, cómo todo eso hace parte del negocio de la moda. Entonces, no es una prenda, no es el jean, no es la camisa, no es la chaqueta, no es el overall que nos decía Eliana, no es nada de eso, sino el generalizar cómo, cómo el mercado, cómo se hace el mercado de la moda. Miren, nosotros cuando somos emprendedores cometemos errores muy grandes. A mí me gusta hacer ropa interior, dicen muchos, porque es que la ropa interior yo no voy a gastar mucho, pero ¿a quién se la voy a dirigir? Y en cualquiera de los casos, es decir, todos los negocios son buenos, pero hay que mirarlos y hay que analizarlos desde estos puntos, ¿no? De cómo aquí empiezo a determinar si hay competencia, cuál es la competencia, cuáles son las marcas propias, nacionales, internacionales, porque todas van a tener que ver en eso. Y cómo mi prenda, mi ropa interior la voy a meter en un mercado si voy a utilizar, por ejemplo, un marketing, digamos ahorita, en este momento, yo cómo voy a llegar a mi cliente antes que existiera el Internet, cómo llegaban las marcas al cliente, en este momento, cómo llegan, en un futuro, cómo van a llegar. Eso es lo que quiere en esta segunda parte que ya analicemos, ¿sí? Ya generalizando. Yo no quiero hacerle la tarea, pero esa es la situación, ¿sí? Mirar cómo cualquier prenda o cualquiera, tú hablabas de camisa, yo estoy hablando de ropa interior, pero se puede mirar cualquiera de estos temas. Y dentro de la ropa interior yo puedo decir que al menos hay tres segmentos de mercado dentro de la ropa interior, al menos hay tres segmentos dentro de la ropa exterior, al menos hay tres dentro de la ropa deportiva, porque son generales, ¿no? Entonces, yo establezco estas partes, esa generalización, y la plasmo en el póster. Lo que yo quería, o lo que yo de pronto quiero, es que esto lo plasmen, lo identifiquen frente a ustedes, ¿no? Frente a cómo se definen ustedes como consumidores, pues, es decir, al definirme yo como consumidor, cuando yo soy un consumidor, estoy determinando qué, estoy determinando a qué universo pertenezco, ¿cierto? Estoy determinando qué marcas me gustan, eso, pero no estoy específicamente definiendo una prenda. ¿Más Profe, claro, señora? Profe, pero ¿podemos tomar una prenda o más de una? Yo no ¿O hablo no de nos enfocamos prendas. en las prendas, sino en las marcas? Es marcas y segmentos. Mira, es que aquí hablamos ya, nos vamos a olvidar un poquito de las prendas, sino de los segmentos. Por eso yo les decía, no determinen el jean. Yo no quiero que me muestren jeans, yo no quiero que me muestren eso. Hay que mostrar prendas, ¿cierto? Pero lo que hay que determinar es más el universo, el mercado, el segmento, el nicho, el cliente, eso es lo que necesitamos mirar, Profe, señor. a ver, acá, a ver, un ejemplo de lo que entendí en ese momento. Yo tengo mi empresa de confecciones. Hago Sí, camisas, pantalones, chaquetas. Bueno, hablemos de chaquetas, camisas y pantalones. señor. Tres prendas, ¿sí? Sí. Entonces, ¿yo cómo voy a entrar en el mercado a ofrecer estas prendas? Eh,
es decir, no cómo entraste en el mercado, sino qué es decir, primero analizar qué segmento tienes en tu edad. ¿Qué estrategias voy a usar para entrar al mercado o para crearle la necesidad al cliente para que consuma mi producto? Esa es ya la estrategia, es una de las estrategias de análisis, ¿cierto? Pero o a veces creo la necesidad, cuando yo creo la necesidad, pues tengo que ser ya muy, digamos, tener o una prenda muy exclusiva, muy bien, o tener una estrategia de mercado y una muy grande, ¿cierto? Pero entonces, bueno, pero el tema no es ese, el tema es... Profe, si quieres Sí. me permites acá una intervención así como cortica, Sí, y yo creo que sí. esto le va a aclarar como Para- muchísimo a todos Sí. nosotros. A ver, dale, porque Un pronto... ejemplo claro de tecnología que todos conocemos. Todos necesitamos computadores, ¿cierto? Todos, absolutamente Sí. todos necesitamos computadores. Entonces, tenemos dos clases de computadores, pues que conocemos. Tenemos los que utilizan Windows y tenemos los que utilizan Mac. ¿Qué pasa? Resulta que todos tenemos la necesidad de utilizar un computador, pero un segmento muy grande de la población solo utiliza Windows y otro segmento utiliza Mac. ¿Por qué? ¿Por qué? Resulta que cuando salió nuestro amigo Steve Jobs, que dijo, mira, cuando él creó, por ejemplo, el iPod, me voy a salir un momentico de los computadores para explicarles el ejemplo, él creó el iPod. ¿Alguien sabía que era un iPod en ese momento o que era un reproductor de música Play? No, nadie lo sabía. Entonces él entró con un producto disruptivo y creó la necesidad. Ahí responde la pregunta del señor Julio que estaba preguntando. No, resulta que cuando él entró con ese producto disruptivo, él creó una necesidad, pero la necesidad que todos tenemos hasta el día de hoy física es la necesidad de un computador. Ahora, ¿quiénes compran Mac y quiénes compran Windows? Depende qué haces y a qué estrato de la población tienes o qué recursos tienes tú para adquirir. Si tú quieres tu computador solo porque realmente lo necesitas para utilizar Word, para utilizar no sé qué o para... Entonces tú compras un compu normalito, tú no necesitas mucho de RAM, y ese es el que compra el grueso de la población. Entonces, ¿en dónde se enfoca tu amigo Bill Gates? Él dice, mira, yo me voy a enfocar en que la gente me compre. ¿Cuál es? Mi segmento es muy amplio porque es el grueso de la población, ese es mi nicho, ¿cierto? Sin embargo, voy a sacar unos productos como más de alta gama que los puedan utilizar personas que les siguen gustando estos computadores Windows. Pero ¿qué pasa? Cuando tú piensas en un Mac, a ti te dicen, mira, tú puedes comprar un Windows y lo puedes comprar con 2 o 3 millones de pesos. Pero si a ti te dicen que tú vas a comprar un Mac, pero ese Mac te va a valer 6 millones de pesos, el más económico, ahí tú tienes que pensar y ahí tú empiezas a pensar a qué parte de la población tú perteneces. ¿Tú le compras a tu amigo Bill Gates o le compras a tu amigo Jobs? Entonces, ¿cómo tomas esa decisión tú? Porque tú perteneces a un nicho de mercado en que tus necesidades son totalmente diferentes, tanto funcionales como de diseño, a la otra parte de la población que diría, mira, a mí 6 millones de pesos el más económico no me parece costoso. Creo que es una buena opción. Lo mismo pasa, y por eso yo creo que el profe estaba trayendo el ejemplo con Levi's. Todos usamos jean, pero ¿quién utiliza un Levi's? ¿Cuánto vale un Levi's? El más barato vale 300,000 pesos, ¿cierto? El Levi's 502, pero tú puedes con 80,000 pesos ir a comprar un jean. Entonces, ¿a qué segmento de la población perteneces tú? Entonces, cuando tú creas prendas o cuando las empresas colombianas o las empresas del mundo crean prendas, hay un nicho de mercado. Tú te dirijas al grueso de la población, pero ese grueso de la población siempre pertenece a estratos sociales y esos estratos sociales determinan muchísimo qué compran y por qué lo compran. Creo que ese es como el resumen de la tarea, creo que es esto. ¿Tú en qué segmento estás y por qué estás ahí? ¿O cuáles son tus necesidades que necesitas cumplir? Eliana, perfecto. Bien, exactamente. Ese es digamos, la parte fundamental del tema, ¿cierto?
establecer los nichos, no la prenda. Ya no quiero hacer los análisis de la prenda, yo no voy a hacer el análisis propiamente de la prenda, yo voy a hacer es voy a generalizar y voy a establecer eso que tú nos estás contando es muy claro, es muy cierto. Yo tengo, y por eso les decía que estas últimas tres partes de la evidencia, Eliana, las pueden complementar y las pueden hacer todas en el póster, ¿sí? Precisamente porque hablamos de lo mismo. Cuando yo ya identifico los segmentos, cuando yo ya identifico que la base de mi evidencia es esa, mirar el mercado, establecer a qué mercado, a qué parte del mercado pertenezco, es porque ya he conocido las marcas, ¿cierto? Porque yo ya sé tanto marcas nacionales o internacionales y cuáles son las que yo compro. Y también sé que esas marcas utilizaron lo que aquí en la segunda parte vemos, una estrategia que me llegó, que me trajo, que me hizo comprar esa prenda. Y entonces yo digo, entonces los segmentos que existen son tales y tales, y yo veo que mi amigo, que mi amiga, que mi compañero, que las personas que viven en mi conjunto, que las personas que viven utilizan esto, que cuando voy al gimnasio, entonces ya empiezo a establecer los nichos de mercado y selecciono 3 de ellos, ¿cierto? Para mostrarlos en el póster. Y dentro de esos digo, yo pertenezco a este, teniendo en cuenta eso anterior. Y mis marcas son estas. Esa es la evidencia, así de fácil. Pero ya llegamos al punto. ¿Sí? ¿Más claro? ¿Escucho? Sí, profe. Sí, ya mejor. Sí, profe, clarísimo. Entonces la evidencia es esa, es muy interesante, es decir, cuando uno encuentra la respuesta a la evidencia, es que encuentra el concepto y puede empezar a adquirir conocimientos. De eso se trata este tipo de actividades, de que ustedes contextualicen, de que ustedes empiecen a analizar y que puedan lograr dar respuesta a la evidencia. No es la prenda, don Carlos, no es el jean, no es el vestido, no es, sino el concepto propio de mercado. ¿Vale? De acuerdo. Oye, yo quería terminar bien temprano y nos dieron las 8:46, vamos para las 9. No, está bien, eso es muy interesante y me gusta que participen todos, que toda la participación pues se haga para aprender. Todos aprendemos de todos, ¿verdad? Que espero entonces que nos veamos el viernes y tenemos una posibilidad de más opiniones, ¿les parece? Perfecto, profe. ¿Viernes 7 de la noche o 7:30? 7:30, igual, vamos a estar. Pero bueno, hasta ahí entendido, ¿cierto? Ahora quiero que ustedes miren lo siguiente. Aquí en esta parte, fundamentos del mercado 1, ustedes van a encontrar todo lo mismo. Eso mismo lo encuentran aquí, lo encuentran en el mercado y sus segmentos. Esta es la segunda parte del tema, ¿cierto? Y entonces aquí el material les va a hablar o les va a comentar de que como el usuario, como el cliente, como la competencia, qué es lo que queremos analizar. Si ustedes miran todo esto, y en cada uno de estos puntos van a encontrar cosas muy interesantes que los van a llevar a poder hacer su evidencia más sencilla, ¿no? Que son los segmentos de mercado, que son los nichos de mercado. Y por favor, tienen que leer, tienen que dedicarle un poquito más de tiempo a eso, que todas esas preguntas que se hicieron hoy, pues están, si ustedes miran todo esto, van a estar en este aspecto. Hay otros temas que ya sobre el segmento, en el material complementario ustedes van a encontrar esto, van a encontrar cómo los segmentos de moda, cómo los segmentos no solamente de la moda, el mercado en sí, cómo hago yo para que mi empresa venda, a quién le voy a vender, cuál es mi producto, cómo hago yo porque yo no le puedo vender excepto que yo fabrique, y ni siquiera fabricando jeans, porque dependiendo de mi producción, dependiendo de mis costos, dependiendo de todo eso, pues también tengo que llegar a un tipo de cliente. Entonces, todo eso lo van a encontrar. Hay muchísimo tema al respecto. Quiero es que se empapen un poquito, que empecemos a meternos, que se nos vuelva muy interesante, que se nos vuelva agradable escuchar, hablar, comentar con nuestros compañeros. Eso es bien rico y nuestras sesiones se van a convertir en algo llenador y satisfactorio cuando participemos todos y ahí vamos trabajando de la mejor manera. Bueno, en cuanto a sus notas, ya los que tienen sus notas calificadas y
espero, Eliana, ¿vas a decir algo? ¿Tienes la mano levantada? Sí. Eliana. ¿Quién? Perdón, Carlos. me quedó levantada hace rato. Ah, ok. No, es que no estaba mirando la pantalla, sino las otras. Qué pena, discúlpeme. Carlos también va a intervenir. ¿Quieres hablar? Sí, pero lo que pasa es que yo entré un poquitico ahí, de pronto hoy cuando estaba dando las fechas, de pronto me perdí un poco y pues no estaba como atento porque en eso me llegó alguien por acá y no estoy como Bueno, listo. Entonces, la fecha para esta evidencia es el 29. Las dos evidencias, esta y el próximo viernes haré un avance sobre la revista poquitico, porque quiero mirar cómo nos fue en esta evidencia, ¿no? En este mercado. O sea que el mercado de la moda y esta del póster de mercadeo para el 29. La revista, el póster y la revista son para el 29, pero no sé si escuchaste que el 27 tenemos la prueba, ¿no? La prueba, el cuestionario, la evaluación es el 27, que la pueden realizar en el transcurso del día hasta las 11:30. Okay. Y tienen que hacer también, por favor, el foro, participar en el foro. Para participar en el foro es bueno tener más claro este aspecto, ¿no? Tener muy claro el aspecto de marca, el aspecto de publicidad, el aspecto de mercadeo, pues no muy claro, pero por lo menos tener una idea más que puedan ustedes expresar y que nos genere una discusión pues muy sana y muy agradable en el foro y posteriormente en nuestras sesiones. ¿De acuerdo? Carlos Julio. Wilfer también tiene la mano levantada. De acuerdo, profe. Gracias. Con gusto. Wilfer. Pregunta importante. ¿El póster solamente consta de solo una página y la otra página es lo de la portada? El póster consta de una página y solamente la portada. ¿Quién me ayuda? Es que no, profe, póngale cuidado, ahí dice 2 páginas, pero le estoy diciendo, la primera página es la portada y la otra es el póster. Mire, la forma de entrega, y por favor ponerle atención a eso, dice, producto a entregar, un documento digital con el póster. Incluya la portada, formato PDF, extensión máximo 2 páginas. ¿Es a eso? Sí, una parte es la presentación, sí que es lo que ustedes hacen, que la hacen en la portada. Las portadas no me he fijado hasta ahora mucho, hay portadas muy bien hechas, otras regularmente hechas, otras muy mal hechas, pero no le he dado tanta, y me va a tocar ahorita empezar a trabajar esa parte y sobre todo para este tema. Pero sí, es muy cierto. 2 páginas, en la primera es tu portada y la siguiente es el póster. Entonces el póster es una cartelera, ¿no? Como ves aquí puedes hacerlo físico, pero luego tienes que tomarle la fotografía o escanear eso y llevarlo a la página ya en el PDF. ¿Sí? Wilfer. Sí, profe, esa era la que quería. Sí, señor, es eso. Bueno, pues es que por okay. ahí pronto después voy a preguntar. Sí, perfecto, listo. Gracias, Carlos. Bajas tu mano y Wilfer también. ¿Listo? Bueno. ¿Quién más va a Carlos, ¿quieres preguntar algo? Okay. Ya, profe, listo. Mil gracias porque se me quedó la mano levantada, pero no, listo, profe, gracias. No se preocupen. Bueno, ¿alguna pregunta extra ya para dar terminación a esta sesión, por favor? ¿No hay preguntas? Sí, Nora, Astrid. No, señor, ya quedó todo más claro. Muchas gracias. Entonces el viernes nos vemos a las 7:30. Es una sesión extra. Señor. Profe, una última, yo te dejo un mensajito ahí en el WhatsApp hoy, bueno, no sé si lo leería, pero ya es tema de eso, ya tengo un tema más, ya mañana te escribo y es una asesoría que te voy a pedir. Listo, vale, Carlos. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, entonces muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche.